acuerdas de Selena? La chica del coronel. ¿Qué miran? La ñusta, le decía. Hoy la vi. Yo soy Christian Mayer. Me dicen Christian Meyer porque se escribe Meyer, pero en realidad soy Christian Mayer, pero si me dicen Christian Mayer no me molesto tampoco. Soy de Perú. Soy actor. ¿Pero tú estás chiflado? Ese hombre anda con políticos. Es un abogado importante. Tranquila, todo va a salir bien. Nosotros tenemos el control. En mi carrera he podido pasar por distintos géneros de actuación y donde siempre me he sentido más cómodo ha sido en el cine, por la calidad de tiempo que tenemos para disfrutar el proceso creativo, ¿no? La construcción del personaje, la realización de cada una de las escenas, los ensayos, la preparación y de todo, siempre lo que más he disfrutado de hacer ha sido el cine, ¿no? En Magallanes, Salvador, el director, pensó en mí para ser este abogado porque lo que quería era tanto como al personaje que había que sacarlo de esta zona de confort y llevarlo a un viaje emocional que lo termina por romper. Quería hacer lo mismo conmigo como persona, ¿no? Quería hacerme pasar por experiencias que seguramente no había pasado. Quería sacarme de tal vez de esa zona de confort en la cual yo había estado los últimos meses o los últimos años trabajando y darme algo que realmente me signifique un reto, ¿no? Y hacer algo que la gente no haya estado acostumbrada a verme a mí. Y creo que lo logró. Yo creo que lo logró. Lo que se ve en el personaje es que se monta en esta ola que le cambia la emoción porque comienza muy arriba y termina muy abajo. Tanto anémica emocionalmente hasta físicamente termina totalmente roto. Y creo que fue un gran acierto de Salvador. Un gran acierto. ¡Conozco! Dile al huevón de Ferrada que te dé la puta plata porque yo lo digo y ya. Fue muy curioso porque el proceso, mientras él iba preparando la película y la iba preproduciendo, iba ensayando con los actores en Lima, pero yo me encontraba trabajando fuera, así que lo que teníamos eran conversaciones por Skype, muchas. Y luego, cuando llegamos a filmar, Salvador deliberadamente hacía mis planos al final, ¿no? Y me dejaba literalmente como la última rueda del coche para hacer mis planos, mis reacciones o lo que sea. Así que yo llegaba muy temprano, pero era finalmente el último al cual la cámara le prestaba atención ya al finalizar la tarde, ¿no? Y creo que eso fue bastante bueno. Curiosamente hay una escena, creo que notable en la película, al final, que es el encuentro entre mi personaje y la protagonista, donde ella habla en quechua y donde él por primera vez la ve, ¿no? Después de haber pasado por todo esto. Y ese momento, teniendo yo 28 años trabajando y 20 años como actor y ella teniendo una carrera también bastante exitosa, fue la primera vez que nos vimos en la vida real. No nos conocíamos, sabíamos quiénes éramos, obviamente, por internet o por la televisión o el cine, pero físicamente nos hemos conocido tal como se conocieron los personajes, ¿no? Creo que se nota esa falta de confianza, se nota esa falta de por dónde le entro, por qué es lo que ocurre con los personajes. Por un lado viene el hecho de que Salvador y yo somos amigos hace 30 años y era primera vez, si bien es cierto que uno trabaja y hace amistad con los directores, era primera vez que el proceso era al revés, que después de 30 años de tener una amistad muy cercana con alguien, muy entrañable, me ponga a disposición de esta persona, como básicamente como empleado y jefe, ¿no?
y tratar de poner esta barrera que limite dónde termina la amistad y dónde termina el profesionalismo, dónde no hay que pasar. Y por otro lado, la doble responsabilidad de hacer bien un trabajo, no solamente para que la amistad se quiebre, sino para que el autor de la obra quede totalmente satisfecho, ¿no? Entonces, por más que he trabajado con alguien con quien era muy cercano, jamás había estado yo tan tenso y comprometido por no defraudar la columna vertebral de la obra. Y por otro lado, yo siempre fui un admirador de su trabajo y creo que es un gran escritor, creo que como director y como ópera prima ha sido una muy buena presentación para el futuro. Ha sido un proceso de 9 años en el cual él delineó la personalidad y la psicología de cada uno de los personajes y que hizo que yo al trabajar bajo ese método con una persona que sabe perfectamente qué es lo que quiera, sepa que eso es lo que quiero hacer, ¿no? La visión de saber que hay historias por qué contar. Yendo al caso puntual de Magallanes, es que la publicidad, al ser un film de un presupuesto no muy grande, la publicidad también era, la publicidad pagada también era limitada, así que lo que ha sorprendido es el boca a boca, la recomendación de la película por parte de la gente, ¿no? Y que ha convertido la película en un fenómeno de alguna manera cultural, en el cual el día de hoy en el Perú universidades, escuelas, colegios públicos y privados recomiendan a los alumnos ir a ver la película para conocer un poco del pasado, para que sepan un poco, para insertarlos en la historia y decirles, miren, esto pasaba hace 20 años, aunque ustedes no lo sepan, aunque ustedes tal vez nunca se lo contaron, pero esto ocurría. Y entonces que todas estas entidades estudiantiles la indiquen como una fuente, como si fuera un texto a leer. Eso es impresionante, ¿no? El fenómeno que ha habido con la película en ese sentido. Por otro lado, yo sí creo que hay un renacimiento del cine en Latinoamérica y hablando puntualmente del Perú, también está ocurriendo eso a raíz de grandes fenómenos como el fenómeno comercial de A su madre, de la primera, de la segunda, de comedias, pero también hay que ser también un poco objetivo y darle crédito al avance de la tecnología, que yo creo que eso ha hecho que la gente puede expresarse con más facilidad, y los que son buenos directores, o tal vez estos directores que cuentan historias que no son tradicionales, quisieron hacerlo hace 30 o 40 años y como se hacía en 35 milímetros y las cámaras eran muy caras, no todo el mundo llegaba a contar estas historias. Hoy, con esta facilidad de estas cámaras más pequeñas, de la era digital, todo el mundo tiene la opción de, por lo menos, exponer sus ideas. Y ahí el público es el que se encarga de filtrar cuáles son las buenas, cuáles son las malas y cuáles son las que van a perdurar en el tiempo. Pero creo que la tecnología también nos ha agarrado a nosotros en una buena época, ¿no? En la cual hoy es más fácil que podamos expresarnos.